Sistemas solares 770 y... Bien, entonces este es el archivito que yo les envié, que es de Icontec, la norma técnica colombiana. Entonces, si miramos en la página 771, pues nosotros encontramos el artículo 690 y ahí comienza a desglosarse, ¿no? Entonces comienza con algunas definiciones y pues básicamente son las diapositivas que les he ido mostrando, aclarando el concepto de lo que es celdas, módulos, fuente de circuito fotovoltaico, circuito convertidor DC-DC. Digamos que algunos términos cambian, eh, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Inversor interactivo, pues lo que hemos visto nosotros de inversores de conexión a la red, módulos de sistema AC, que son los mismos microinversores, sistema multimodo, es un sistema híbrido en el cual nosotros tenemos un sistema de inyección a la red en un mismo inversor, ¿no? Tenemos inyección a la red con un inversor y tenemos sistema autónomo porque tenemos almacenamiento de baterías. Hasta ahora están empezando a llegar estos sistemas multimodo acá, pero como les comentaba, estos sistemas funcionan con baterías de litio. Entonces, esas son un poquito más costosas, ¿no? Eh, bueno, sistemas autónomos. Y pues acá ya comenzamos a ver definiciones de lo que es circuito de entrada, circuito convertidores, controlador de carga por desviación. Digamos que es como leerlo ahí de manera muy puntual. Y habíamos tocado el 690.7, ¿cierto? 690.7, que son los factores de corrección, que son las tablitas que yo les mostré y que les envié, ¿cierto? Esos factores de corrección es para hallar el máximo voltaje, ¿no? Y pues teníamos una tablita de mínimo voltaje, pero también teníamos las fórmulas para poder dimensionarlos, ¿no? Entonces, cálculo de corriente máxima, ¿cierto? Que fue lo que vimos nosotros. Eso está en este apartado. Uno, pues están los factores de corrección en el 690.7 y otro que habíamos visto era el 690.8, que era el cálculo de corriente máxima, que lo hallamos por fórmula o, perdón, el voltaje máximo lo hallamos con esta tabla, la corriente máxima en este apartado nos dice que la suma de las corrientes del circuito de la capacidad nominal del módulo fotovoltaico conectados en paralelo es multiplicado por 125%, o sea, por 1.25. Le sumamos el 25%. Por ciento. Vamos que es como el resumen. Acá nos dicen que para los dispositivos de protección también aplica. Vamos a calcularlo con el 25% por arriba. Si no se encuentra un valor, entonces le escogemos el inmediatamente superior. Bien. Y pues ahí vamos mirando, ¿no? Hasta ahora vamos en ese apartado de las corrientes. Más adelante, pero vamos a ver sistemas de protección y cálculo de cableado, que igual se hace con la tabla, pero basados en la temperatura de funcionamiento. Bien, para nosotros, según esta norma, nos indica que tenemos que calcularlo en 60 grados. Si no encontramos algún otro parámetro que tenga certificación, que tenga certificado el cable, que diga, no, es que a 90 grados yo trabajo a 70 amperios, un ejemplo. Pues ya tenemos un parámetro base para poderlo tomar de ahí. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantico. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes lo vayan revisando. Yo sé que es un poco no, es muy técnico el lenguaje que se utiliza acá, pero pues la idea es que vayamos mirando algunos apartados de esta norma. Igual es súper corto la parte que corresponde a sistemas fotovoltaicos. Eh, ah, bueno, acá ya nos hablan de cableado, ¿no? En la 690.31.
Pero sí, no deja de ser 10 hojitas que nos competen a nosotros. Cómo debemos tener el sistema de rotulado, ¿no? O sea, si son cables menores a número 6, tenemos que utilizar una identificación de colores para lo que es corriente directa. Rojo positivo, negro negativo. Si no se logra esto, tenemos que tener un rotulado, que básicamente es colocarle una tirilla que no sea borrable, sino venden como unas marquillas que se le coloca indicando el valor del voltaje y colocando, bueno, si es positivo o negativo. Entonces, ahí lo vamos a ir analizando más adelante. ¿Listo? Entonces, de los dos archivitos que les envié, vamos a abrir el que dice App System Product Datasheet GC600. ¿Listo? Vamos a abrir el GC600 que corresponde a este. Espere que para esto yo necesito la presentación NTC 2050. Entendido. Ok. Bien. Entonces, ya habíamos visto parámetros, ¿cierto? Ya habíamos visto método del cálculo de voltaje en frío, de voltaje del sistema. Habíamos visto que se calculaba con tablitas y habíamos visto el comportamiento del voltaje en los inversores. ¿Listo? Aclarábamos que para estos inversores, pues había un rango de operación, ¿cierto? Que es donde el inversor máximo no se puede sobrepasar ese voltaje y mínimo si baja por debajo de ese umbral, lo que hace es apagarse. Entonces, si nosotros miramos en la tablita que tenemos nosotros acá, 600, en el 600Y, digamos que vamos a analizar la ficha técnica. ¿Este qué es? ¿Alguien me puede aclarar qué es? ¿Qué tipo de inversor? ¿Un microinversor? Microinversor. Muy bien, acá dice microinversor. Entonces, si nosotros analizamos, acá nos especifican que trabaja con doble módulo independiente MPPT. O sea, lo que yo puedo conectar acá son dos paneles solares independientes y ellos van a trabajar de manera independiente con los MPPT. ¿Qué son los MPPT? El seguidor de máximo punto de potencia para cada uno de los módulos. Bien, entonces acá nosotros vemos en esta parte, vemos que tienen los conectores MC4, ¿cierto? Y acá bueno, incluso viene marcado acá. Dice 1, dice 1 y dice 2. Acá nosotros vemos que son las entradas de nuestros paneles solares. Bien, entonces puedo conectar dos paneles solares a este equipo para esta referencia, ¿no? Entonces me dice que puede trabajar por canal o por panel desde 274 voltiamperios hasta 300 voltiamperios pico. Dice que se acomoda a módulos de potencia de 250 vatios a 365 o más. Bien, entonces yo puedo conectar paneles desde esa potencia, desde 250 hasta, bueno, no sé, más de 365, 400, 425. ¿Listo? Dice que trae un voltaje de operación MPPT que es de 22 voltios a
48 voltios. Y adicional, trae una certificación que es una certificación NEC, que esto aplica para los Estados Unidos, que es del 2014 a 2017. Ellos tienen también algo, bueno, para ellos se llama el NEC, ¿cierto? Para nosotros se llama NTC, que es el mismo código eléctrico, pero pues para Estados Unidos. Y ellos dicen que en este artículo, en el 690.12, tienen incluido este Rapid Shutdown, que es un requerimiento de ellos. ¿Qué es eso? Que si dado el caso hubo un incendio fotovoltaico por módulos fotovoltaicos, el Rapid Shutdown es como un botón de apagado automático. Entonces ese botón yo lo oprimo y se apaga todo el sistema fotovoltaico, se desenergiza. Bien, entonces este los trae ya incorporado. Y que trae una comunicación por Zigbee, eso es para los sistemas de monitoreo. Entonces, si nosotros observamos acá otra vez, la grafiquita ya es como el planito de las medidas. Y dice que trae una entrada para un módulo, otra entrada para otro módulo, y adicional a eso, pues, tiene una salida para corriente alterna. Profesor, ¿Listo? qué pena, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay alguna diferencia cuando se está hablando de la potencia del microinversor en voltamperímetros y en watts? Sí, O sea, sí, hay una potencia. Hay una potencia, hay una diferencia. La, sí, la, la veíamos que, digamos, que algo que se llama la potencia total, no sé si lo vimos con todos acá. Eh, Potencia reactiva. Factor de potencia. Factor de potencia. Digamos que así por encimita, acá. Es como el ejemplo más claro que nosotros podemos encontrar con algo que se llama la potencia activa y la potencia reactiva. Y todo eso se va a sumar en algo que se llama la potencia aparente. Bien, entonces digamos que eso ya son unos cálculos matemáticos, porque no todos los equipos utilizan la potencia al 100%, ¿sí? Entonces, digamos, los motores alcanzan a devolver parte de esa potencia a la red. Y digamos que eso es un problema, porque eso me lo pueden tarificar a mí. Y en conclusión, digamos que podríamos decir que la potencia activa puede ser la potencia real, que eso está dado en vatios hora. Así. Entonces ya les muestro la gráfica. La energía útil. Bien, la energía útil son los vatios, perdón, kilovatios, ¿cierto? Que esa es la potencia activa. Pero nosotros vemos que hay parte de esa potencia que se pierde. Bien, y eso digamos que ya son los kVAR, que son los kilovoltiamperios reactivos. Bien, que es la energía que se pierde. Ahora, la suma de esas dos potencias, la potencia reactiva y la potencia activa, me va a dar los kilovoltio amperios. Bien, digamos que como es como la explicación más gráfica, que si yo tengo un vaso de cerveza, digamos que la cerveza va a ser lo útil, la espuma también es cerveza, pero es como el desperdicio, ¿cierto? Y pues la suma de esas dos pues va a ser toda la cerveza. Bien. Profe, ¿por eso se utilizan el banco de condensadores? Sí, sí, porque es que parte de esa energía perdida es la que retorna a la red. Bien, y lo que hace es esa energía, digamos que como nivelármela con el tema de los bancos de condensadores en la industria. Bien, entonces digamos que los inversores en la mayoría de sus especificaciones vienen en kVA. Bien, incluso los transformadores vienen en kVA, ¿no? Ustedes ven en el poste y 75 kVA, 45 kVA.
Bien, es toda la capacidad, digamos, que tiene ese transformador en potencia, pero pues obviamente va a tener una potencia real, una potencia útil y va a tener una pérdida de potencia. Bien, si miramos la mayoría de nosotros de inversores, vienen con esa especificación en kVA. Pero si nosotros mirábamos, bueno, mirábamos algunos, con alguien mirábamos un tema de unas fichas técnicas, estos factores de potencia en los inversores están alrededor de 0.8. O sea que si yo tengo un ejemplo, si yo tengo 1000 kVA en vatios, sería multiplicar esto por 0.8. 800. 800, exactamente, 800 kilovatios. Se perdería un 20%. Digamos que eso es como el factor de potencia de esos equipos. Alguna vez me comentaba que habían mirado un bombillo y el bombillo decía 5 vatios, pero cuando lo medían, en amperios, bueno, sí, en amperios son vatios, me decía, consume mucho menos, porque si dice que es de 5 vatios, no consume los 5 vatios. Entonces es por esto, porque pues ellos me marcan como esos 5 vatios como digamos una potencia real, pero pues hay cierto margen de potencia que se pierde. Entonces es como la reactiva. Entonces esos bombillos no vienen con una potencia del 100%, sino un 80%, bueno, dependiendo. Dependiendo el qué, el electrodoméstico. Si son motores, pues ya tienen un factor de potencia un poquito más alto. ¿Dónde estábamos nosotros? Acá. Bien. Si eran no. Bien. ¿Qué más podemos? Bueno, acá vienen las medidas. Acá viene un plano esquemático de cómo iría el cableado, ¿no? Entonces, recordemos que este terminal es un terminal específico para cada marca de inversores. O sea, cada marca de inversores viene con sus cables de conexión, que yo también lo tengo que comprar, dependiendo la cantidad de módulos que voy a conectar y la referencia de este microinversor. Ellos ya me dicen, ya viene casi todo, ya listo para conectar con estos microinversores. Me dice, vea, usted puede conectar cada 4 metros o cada 3 metros, vienen las cajitas de conexión, los buses acá. Acá vienen 3 metros, con tal de que quede el espacio para poder acomodar los paneles y el microinversor salga de una vez a la conexión acá. Entonces, bueno, esto ya viene el esquemático. Entonces me dice, compatible con módulos de 60 y de 72 celdas, ¿cierto? En alguna ocasión nosotros estábamos mirando un panel solar, marca Canadian Solar, y ese panel solar decíamos que teníamos desde 375 hasta 395 con IS máximo de 1000 voltios, o sea, valdría la pena. Pero este módulo, donde decía, este módulo no es, este es half self, está partido en la mitad, o sea, es celda partida. Y me decían que este módulo, acá dice, es de 144 celdas, acá. Pero pues vamos a hacer el análisis, digamos, de este módulo, a ver si me sirve para poderlo conectar a mi microinversor. ¿Listo? Entonces, para este caso, con el máxima potencia, la máxima potencia va a ser 395 para este equipo. Entonces, para este panel, vamos a trabajar con estos daticos. Bien, para que lo tengamos presente. Ya se los voy a compartir por el grupo también. Se los voy a compartir en el grupo.
Listo. Ahora sí lo abrimos de nuevo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a calcular el voltaje máximo, ¿no? El voltaje máximo, digamos que el ejercicio lo habíamos hecho para, ¿qué municipios? Para Madrid y Riohacha. Madrid y Riohacha. Entonces, vamos a ver qué tanta variación de temperatura hay. Ay, yo no sé qué dice ese link. Mire, yo no guardé esa diapositiva. Mm, mm. Digamos que este caso lo vamos a hacer para facultativa, ¿no? Puede que no haya muchas variaciones de temperatura. Profesor, lo podemos hacer por el método de la tablita y por el método de la fórmula y comparamos a ver cómo sale. Sí, si quieren. Pero lo que pasa es que necesito avanzar un poquito en el tema. De pronto lo hacen por la formulita en la caja, me comenta. Bien. Máximos y datos mínimos de temperatura, ¿cierto? Datos mínimos estamos en 7.2. El máximo está en 19.2. ¿Ven? Casi que lo mismo que para Madrid. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, lo primero que determinamos es temperatura máxima 19.2, temperatura mínima igual a 7.1. ¿Listo? Entonces vamos a buscar en la ficha técnica voltaje en circuito abierto para poder calcular, acá está, para poder calcular voltaje en circuito abierto, para poder calcular mi voltaje máximo de mi panel. Bien, para este caso está en 48. ¿Dónde está? Entonces, voltaje en circuito abierto, 48.8 voltios, ¿cierto? Y vamos a buscar el voltaje en el máximo punto de potencia, que para este caso, voltaje, acá lo tenemos, ¿cierto? Máximo voltaje en el punto de potencia, que es 41 voltios. Perdón. 41.0 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo yo el voltaje máximo? Pues simplemente cojo primero este voltaje en B o C, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por un factor de corrección, tomando en cuenta la temperatura mínima del lugar. ¿Listo? Voltaje en circuito abierto con la temperatura mínima del lugar. Entonces, si nosotros nos vamos a la presentación, digamos que 7. Está dentro de ese rango, ¿no? 7.1. O sea que mi factor de corrección correspondería a 1.08. Bien. Eso lo multiplicaría por ese factor que es 1.08. Bien. Y para este caso el voltaje en circuito abierto es 48.8 voltios por 1.08. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 48.8 por 1.
0.08. 52.7. ¿Listo? 52.7 voltios. Va a ser el voltaje máximo. El voltaje mínimo va a ser igual a este factor, pero está muy por debajo, o sea que lo podemos tomar con la mínima, que es esta. La mínima, que es esta. Entonces vamos a tomar con este factor de corrección 89.26, ¿cierto? Entonces, el voltaje máximo por 0.8926, ¿cierto? Voltaje máximo punto de potencia 41 por 0.8926, y eso me va a dar 41 por 0.8926 igual 36.5. 36.6 por aproximación, dejémoslo. 36,6 voltios. ¿Listo? Ya tengo esos voltajes utilizando las tablitas. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros vamos a hacer algo acá. A ver si me logro acá acomodar la gráfica. Entonces, yo voy a tener una gráfica, digamos que en los dos ejes, ¿cierto? ¿Cómo sería el comportamiento? Sería algo así. Digamos que sería como el comportamiento de mi panel solar. En la parte de arriba voy a graficar, digamos que cómo sería el comportamiento de un módulo fotovoltaico. Bien, en la parte de arriba, digamos que voy a tener corriente, acá voy a tener voltaje. En esta parte sería la máxima generación de energía que tiene mi módulo fotovoltaico en condiciones estándar, que sería el ISC, la corriente en cortocircuito, que para este caso de este módulo fotovoltaico, la corriente en cortocircuito la encontramos acá, ISC, para el módulo que elegimos está en 10.24. ¿Listo? Entonces esto correspondería más o menos a 10.24. ¿Listo? La corriente en cortocircuito. Ahora, ¿qué tengo en el otro extremo? Así como tengo un voltaje, perdón, una corriente máxima, va a tener un voltaje máximo. Y este voltaje máximo se va a llamar voltaje en circuito abierto, voltaje OC, ¿cierto? ¿Qué es donde lo encontramos? Lo encontramos acá, voltaje Open Circuit, que para este caso ya lo conocíamos, que era 48.8. Bien, entonces acá sería 48.8 voltios. Y digamos que en este punto más o menos sería el máximo punto de potencia o la potencia máxima. La potencia máxima de este módulo, ¿cuánto es? Potencia máxima está en 395. O sea que en ese punto alcanzaríamos 395 vatios. ¿Listo? Pero adicional a eso yo tengo unos valores que van a ser valores de corriente. Entonces, si nosotros miramos esos valores de corriente y esos valores, esos valores de voltaje que están asociados a este máximo punto de potencia, los vamos a llamar, para este punto, ¿cierto? Se va a llamar corriente máxima, que nosotros lo encontramos acá, corriente en máximo punto de potencia, IMP, ¿cierto? Este punto sería IMP, que el IMP, ¿cuánto está para este valor? Está en 9.0
9.64. Bien, acá sería 9.64, que no se ve. MP 9.64. ¿Listo? Eso sería en este punto la corriente en máximo punto de potencia, pero también tengo algo en este punto, que será el voltaje MP. Voltaje MP, ¿qué es? Voltaje en el máximo punto de potencia, que para este caso ya lo conocíamos, que era 41 voltios. ¿Listo? Digamos que esas son... Profesor, una pregunta. Señor. Digamos, esas coordenadas, tanto del voltaje como de la corriente, siempre van a ser, digamos, siempre van a ser menores que el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Van a ser ligeramente menores. Sí, señor. ¿Qué sucede? Que cuando yo realizo estas mediciones, la corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto, son cuando los módulos están desconectados de las baterías o cuando los módulos están desconectados de mi sistema. Entonces están trabajando en vacío. Cuando yo ya conecto estos equipos, cuando conecto el equipo a la carga, ya tiene que bajar ligeramente, bueno, acá no tan ligeramente, pero baja, cuando asume carga. Entonces, estos valores IMP y valores BMP son valores bajo carga, pero bajan. Estos sí tienen que ser más bajos. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Digamos que esto es como se comportaría un módulo fotovoltaico, los parámetros que tengo yo. Bien. Ahora, ya nosotros hallamos nuestro voltaje mínimo y nuestro voltaje máximo y mínimo. ¿Dónde podríamos ubicar esos voltajes nosotros? Nuestros voltajes, uno, pues esto está dado, el máximo está dado bajo este parámetro de temperatura, ¿cierto? Máximo, y el mínimo está dado bajo este parámetro de temperatura. Bien. Cuando el día está muy frío, inicia la mañana muy fría, pues nosotros vamos a tener este máximo voltaje, 52.7. Entonces, ¿dónde ubicaríamos como 52.7? Estaría ubicado como por acá, que sería el voltaje máximo. Digamos que sería como 52.7. ¿Listo? El voltaje mínimo lo hallamos cuando está el módulo fotovoltaico muy caliente, ¿cierto? Está haciendo la plena temperatura 19.2 y nos da 36. Acá tenemos 41, digamos que 36 podría estar ubicado, no voy por allá. 36 podría estar ubicado por acá. Bien, que sería el voltaje mínimo. ¿Listo? Pero le cambiamos el color para que se vea. Ese voltaje máximo y voltaje mínimo son los voltajes que yo no puedo sobrepasar en mi módulo en mi controlador de carga, porque pierde garantía, ¿no? El máximo no lo puedo sobrepasar y el mínimo se apaga. Entonces vamos a referirnos a la ficha técnica que les acabé de pasar, que es el 600 algo, y me dice, voltaje de operación está dentro de 16 voltios a 55 voltios. ¿Listo? No puedo sobrepasar estos 55 voltios porque se quema. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos con este color, digamos que 55, está muy parecido el color verde. Si miramos que 55 estaría como por este lado y 16 voltios. Acá mínimo nosotros teníamos ¿cuánto? Voltaje mínimo 36. 36.6. 16 voltios está como por acá, ¿no? Imagínense, o sea, tengo todo este rango y lo importante es saber que mis módulos fotovoltaicos a cierta temperatura en la zona van a trabajar bajo este umbral, es esto, ¿no? O sea, calcular, acá estamos dentro de ese umbral de trabajo.
voltaje máximo, voltaje mínimo, y este es el rango que me da el micro. Si en algún momento elijo un panel que se salga por encima de estos 55 voltios, tengo que cambiar la referencia. ¿Por qué? Porque me va a quemar el inversor. ¿Listo? Es como para analizar esos rangos de operación. Bien. Y me dicen ahora que yo tengo unos rangos de operación MPPT. ¿Qué es esto? Que el inversor puede funcionar entre estos rangos. El inversor puede funcionar dentro de estos rangos. Bueno, sí, este color. Puede funcionar. Acá tenemos 16 voltios, ¿cierto? Acá tenemos 55 voltios, pero el MPPT, que es el controlador, funciona desde 22 voltios hasta 48. 48. ¿Dónde está 48? ¿Qué es el voltaje VOC? Como hasta por acá. ¿Listo? Como 48, no, esos 48.8 es como por acá. ¿Listo? Este rango que voy a pintar acá es el rango de funcionamiento de mi controlador. Resulta que acá yo puedo analizar algo, ¿no? Acá yo puedo analizar que lo que va a trabajar mi módulo fotovoltaico, o sea, mi inversor con mi módulo fotovoltaico va a ser únicamente en este rango, ¿no? Donde va a trabajar mi MPPT, ¿no? O sea, me refiero, el módulo está dentro de este rango hasta este rango, ¿no? Temperatura mínima, temperatura máxima. Pero mi controlador que lleva internamente mi microinversor solamente trabaja desde 22 hasta acá. O sea que donde se cruza esta zona útil es donde yo voy a trabajar con la generación de energía. ¿Bien? Profe, ¿y ahí no habría algún problema ya que, digamos, la ventana de trabajo del inversor no alcanza a cubrir la ventana del voltaje mínimo y el voltaje máximo? Sí, ahí sí hay un problema de funcionamiento del equipo. Bien. ¿Por qué? Porque el voltaje, el rango de operación del MPPT está muy pegado al máximo voltaje de circuito abierto, ¿no? Pero digamos que como este parámetro, o sea, lo que está por encima de acá, o sea, esto que estoy subrayando acá, es cuando la temperatura esté muy baja, digamos que por debajo, bueno, casi llegando a los 7 grados centígrados del panel solar es en las mañanas apenas, ¿no? No es constante estos 7 grados centígrados acá. Digamos que ya a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya la temperatura sube. Además de que las celdas fotovoltaicas traen un factor de temperatura, que se acuerdan que mencionábamos que era 30 grados por encima. Entonces eso ayuda a que el calentamiento de la celda se dé más fácil y no estamos trabajando tanto en este umbral. Digamos que lo importante acá, uno, pues es reconocer en qué umbral estamos trabajando nosotros. O sea, estamos trabajando muy cerca al voltaje máximo de nuestro panel solar. Obviamente vamos a tener un voltaje máximo, digamos que el panel solar bajo unas condiciones de temperatura que da hasta acá. Pero pues digamos que ese solamente se puede dar cuando hay una mañana muy fría, digamos así, bajo 0 grados o bajo este parámetro de temperatura. Pero no va a alcanzar a sobrepasar el voltaje máximo que soporta nuestro inversor. ¿Listo? Y pues resaltar que no vayamos con el voltaje mínimo, no vayamos a sobrepasarlo tampoco, porque en este voltaje mínimo, si llegamos a menos de 16 voltios,
pues ya el inversor se apaga, ¿no? O sea, ahí sí no me funciona absolutamente nada. Entonces, acá se apaga, acá se daña. 16 se apaga, 55 se daña. Bien, y el umbral de trabajo es de 22 a 48 y pues solamente vamos a estar trabajando en esta zona de máxima potencia. ¿Listo? Hay algo que se llama como el... ¿cómo decirlo? Eso es como un factor de relación. Hay un factor de conversión. Ese factor de conversión, por lo general, digamos que, bueno, es una relación entre inversor y módulo fotovoltaico. Bien, para estos microinversores o para estos sistemas, esa relación CCCC no tiene que estar necesariamente de o sea, de 1 a 1, no tiene que ser esta relación. La relación tiene que ser más aproximado de una relación de 1 a 3. Bien, ¿qué quiere decir? Que si alcanzo esta relación de 1 a 3, básicamente tengo el precio más atractivo para la generación de energía entre mis módulos fotovoltaicos y mi inversor. ¿Listo? Eso va como una especie de relación. Entre más yo me acerque con el diseño de mi instalación a este factor de conversión CCCC de 1 a 3, más factible va a ser mi valor de instalación. Bien, entonces, para este caso, nosotros vemos que yo tengo a un microinversor conectado, dos módulos fotovoltaicos, ¿cierto? De 395 vatios cada uno. Si lo observamos acá, yo puedo conectar dos módulos fotovoltaicos, acá, dos módulos fotovoltaicos a un inversor. Y este inversor básicamente va a tener una conversión de 548. Si yo sumo estas dos potencias, 395 me da 790, ¿cierto? Sí. 790. Y si eso yo lo he dividido en la máxima potencia que puede tener mi inversor, que es 548, la relación CC ya sería más o menos de 1.4. Bien, está por encima de esta relación de 1 a 3, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que me va a salir un poquito más costoso los kilovatios que voy a producir. Bien, esto va en relación a que estoy inyectándole mucha potencia, estoy inyectándole un 40% más de potencia a mi inversor, ¿cierto? Un 40% potencia por encima y que se está desaprovechando un 10%. Entonces ahí yo tengo dos soluciones. Una, o le bajo el tamaño al microinversor o al inversor, o le subo un poquito el tamaño al microinversor. Acá le subo el tamaño un poquito para disminuir ese porcentaje, o le disminuyo un poquitico el porcentaje, perdón, la potencia a los módulos fotovoltaicos. Bien, para alcanzar esta relación de... Bien. Profesor, no entendí, digamos, si usted, o sea, la relación ideal que usted dice es de 1 a 3. 1 sería la potencia, digamos, es la donde potencia de los paneles, ¿sí? es donde el precio le es más atractivo, o la generación fotovoltaica me sale más viable económicamente, dependiendo de los paneles que tenga y dependiendo del inversor. Digamos que es como la relación, ¿no? Acá digamos que básicamente con esta conversión de 1 a 3 estoy alcanzando que la energía no se desperdicie tanto. Bien, es como el factor de conversión más adecuado, donde yo ingreso una potencia de unos paneles solares y este inversor va a hacer el mejor aprovechamiento de esa potencia.
¿sí? Alcanzando esta relación de 1 a 3. Pero si yo alcanzo una relación de 1 a 5, ¿sí? Un ejemplo, le instalo unos paneles de 410, acá ya sería de 1 a 5. ¿Qué quiere decir? Que los paneles están generando mucha energía, pero este señor microinversor o inversor no está haciendo el aprovechamiento de toda esa energía. Estoy desaprovechando ese equipo, estoy desaprovechando muchos paneles para el valor del microinversor que tengo. Yo tengo que buscar que esta relación, o sea, los 790, lo divido entre los 540, que es lo que vemos acá. 590, la máxima salida de potencia de mi microinversor tenga una relación de 1 a 3. Bien, o sea, si yo bajo esta relación, digamos, ya no meto paneles vamos a probar con 280. Bien. Entonces, perdón, 380. 380 por 2 igual dividido 548. Ya me da, sin embargo, está muy alta, ¿no? Ya es casi igualando a 3.8. Digamos que yo podría instalar con el menor valor 375 y me daría una mejor relación que si instalo el de máximo valor, ¿no? 375 por 2 dividido 548. Ahora seguimos bajando. Entonces, posiblemente los paneles más adecuados para esta instalación no sean de un valor superior a 300, ¿qué? Elegimos 375. Son más adecuados meterle unos de 375 vatios, hacer un mejor aprovechamiento de este microinversor a la potencia de salida que si le meto unos de 400 vatios. Esa relación también hay que tomarla en cuenta para el diseño de nuestros sistemas. Profesor, yo sigo sin entender. Es decir, esa relación es una relación en potencia, ¿cierto? Lo que estamos relacionando son las potencias de los paneles y las potencias máxima que puede tener el microinversor. Entonces, la potencia máxima de aprovechamiento, sí, señor. Sí, entonces, a ver si estoy entendiendo bien, no sé si es que estoy hoy como un poco cerrado a eso. Usted dice que, digamos, la mejor relación es cuando se presenta la relación 1 a 3, ¿sí? 1, 3, sí. O sea, la potencia de los paneles, digamos, que sea 1 y 3, y la del inversor sea la tercera parte, o sea, 3, o sea, la tercera parte de esa potencia o 3 veces esa potencia, lo que yo quiero preguntar. No, digamos que la relación acá es 1.3, ¿no? Ah, es 1.3, no es 1 a 3. Sí, no. Es de 1. Ah, ya, 1.3, ya entendí. Es que pensé que era una relación 1 a 3. Es que como al comienzo decía 1 a 1. Entonces Sí, pensé sí. que era 1 a 3. Es una relación 1.1, 1.3. Sí. Ah, listo, gracias. Ya. En en esta relación 1.3 es donde se hace más atractivo económicamente. No se desperdicia tanta potencia. Yo puedo instalar un panel de 500 vatios, pero quiere decir que solamente va a ser un aprovechamiento, no sé, de esos 500 vatios va a ser un aprovechamiento óptimo de 360. Se desperdician 140 vatios. Eso me costó. Y el microinversor no lo va a aprovechar. Entonces se busca que idealmente esta relación sea lo más cercana a 1.3 para que sea lo más viable económicamente. Hay microinversores que incluso podemos tener relación de 1 a 5, ¿cierto? De 1.5. Entonces, no quiere decir que yo sale el panel más grande con este inversor, con este microinversor y vaya a funcionar de una manera óptima nuestro sistema. Profe, una pregunta. Digamos, cuando nosotros veíamos los inversores que eran para los sistemas autónomos aislados, hablábamos de la eficiencia del inversor.
¿este criterio que usted nos está nombrando equivale a esa eficiencia o la eficiencia es otra cosa? No, 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 porque acá está muy clara dónde está la ficha. ¿Dónde está la ficha? Ah, acá sí está. En la ficha vemos otro parámetro que es la eficiencia, ¿no? Eficiencia del 99,5 y acá eficiencia del 96%. Bien, es básicamente el parámetro que les digo, ¿no? O sea, es el mejor aprovechamiento que hay entre los módulos fotovoltaicos y la potencia de salida de nuestro microinversor. Podríamos decir como es como el mejor acoplamiento que se puede hacer entre los paneles y el inversor. Es la mejor relación, exactamente, es la mejor relación que uno puede hacer entre paneles y microinversor, para que no se desperdicie tanta energía. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, digamos que haciendo ese análisis, acá podemos ver otros datos. Me dicen que la máxima corriente de salida puede ser, perdón, de entrada, corriente de entrada, puede ser 12 amperios, ¿no? Como es por dos módulos, cada uno aguantaría 12 amperios. Pero él me dice que puede aguantar hasta 15, ¿bien? Puede aguantar hasta 15 amperios. Digamos que estos 15 amperios sería el límite máximo de corriente que podríamos tener nosotros. Ay, acá me faltó algo, qué pena. En esta gráfica me faltó algo. El parámetro máximo de corriente, ¿no? De corriente, sí. Teníamos el parámetro máximo de corriente y el parámetro máximo de corriente me decían que era la corriente máxima de mi módulo fotovoltaico, que para este caso, no sé si es acá. Para este caso tenemos que, habíamos elegido este, ¿no? De los cálculos lo habíamos hecho con este. La máxima corriente es la corriente en cortocircuito, ¿cierto? Más un 25%. Entonces, 10,24. 10,24 lo multiplicamos por 1,25, que es el 125, y me da 12,8. Acá Entonces, sería. el inversor sí aguanta esa corriente. Sí, claro. Esta es corriente máxima. 12,8 amperios, que eso sería como por acá. Así como tengo un voltaje máximo por acá, tengo una corriente máxima. La corriente mínima, pues sí no interesa porque ahí sí no hay problema. Bien. Entonces, esta corriente máxima, pues sí me la va a soportar mi inversor porque me dice que aguanta hasta 15 amperios. Que aguanta hasta 15 amperios. Y este va a ser el parámetro para elegir mi fusible o mi sistema de protección que voy a meter entre mis paneles. Bien, puedo utilizar un fusible de 15 amperios máximo, porque eso es lo que aguanta mi módulo, mi microinversor. Si analizamos otros parámetros, entonces tenemos nosotros que este en específico trae un voltaje nominal para un sistema de 240, que lo puedo hacer con sistemas bifásicos o con sistemas trifásicos, puedo buscar esos 240, ¿cierto? Que a la salida va a tener una corriente de 2,26, perdón, 2,28 amperios a una salida de 60 Hz. Tienen unos rangos operativos desde 211 hasta 264 para esto, desde 59,3 hasta 60,5 Hz. Y acá hay algo, bueno, armónicos, acá hay algo. Dice máximas unidades por ramal, más o menos, como por módulos, por paneles, veíamos que se llaman ahora en la norma. Me dice que máximo en un solo tramo como este, veíamos que en microinversores, yo en un solo tramo puedo colocar hasta, ¿cuántos? 7 microinversores, conectando 14 módulos por rama, o sea, por cadena. Por cada una de estas puedo conectar 7 micros conectados obviamente puedo conectar 2 paneles a cada micro, 14 paneles, 7
microcontroladores. Ellos ya me dan los límites máximos, ¿no? O sea, yo de ahí no tengo que hacer absolutamente nada. Ellos me venden el cable, ellos me venden todo. Me puede conectar usted por rama al máximo 7 microinversores, me venden todo, la distancia de los cables ya están tomados, todo. Entonces es muy fácil, digamos, lo que trabajar con estos microinversores. Es muy poco lo que toca ponchar, todo viene básicamente para conectar plug and play y sale. En esta parte me dicen que yo tengo, bueno, tipos de conectores MC4, grado de protección IP67, que es partículas de polvo y lluvia y salpicaduras, lavadoras directas, puedo utilizarlo, o sea, él tiene su grado de protección. Esto es IP67, es europeo, para América es NEMA 6. Vemos que acá hay un parámetro que me dice, por esos 17, perdón, esos 14 módulos que yo conecto para esos 7 esos 7 microinversores, yo voy a tener una protección máxima a la salida que va a corresponder a 20 amperios. Bien, entonces ya me dicen hasta el taco que tengo que conectar a la salida para proteger o el seccionador que tengo que conectar, ya me lo dicen acá. Selecciono uno de 20 amperios y ya, o sea, no tengo que hacer casi cálculos de absolutamente nada. Verificar que sí esté dentro de los parámetros de su funcionamiento, ¿no? Y pues acá vemos el tema de certificaciones y pues para microinversores o para inversores, lo vamos a ver más adelante en la norma, nos exigen que tengan una certificación UL 1741 o IEEE 1547. Bien, estos cumplen con la norma. En teoría, yo podría conectar estos microinversores a nuestra red acá en Colombia y no había problema de ningún tipo. Bien, esto, como les comento, son microinversores para sistemas bifásicos o sistemas trifásicos. Ahora, existe una misma referencia de este tipo, que es también se las envié, la YC600B, que trae para conectar a red de 127 voltios. Igual, Profe, una pregunta que se me vino a la cabeza ahorita cuando usted dice que se pueden conectar hasta 7 microinversores, ¿cierto? O sí, sea, señor. digamos, si tuviéramos esos paneles y cada microinversión tuvieran 2 paneles, serían 14 paneles, ¿cierto? Sí, señor, ahí dice 14 paneles. Sí, digamos, a la salida de esa conexión no se sumarían todas las corrientes y daría una corriente bastante grande. Ok, bien. Entonces recordemos que estos microinversores, acá lo vemos, estos microinversores lo que hacen es convertirme directamente en el punto, por eso en la norma lo nombran ya convertidores CA, convertidores de corriente alterna. Lo que hacen es convertirme directamente en el punto, o sea, en este microinversor, convertirme de energía directa a energía alterna. Al tener yo la Mm, energía en energía alterna y tener un voltaje mucho más elevado, la corriente cambia, ¿no? O sea, yo acá tengo una máxima entrada de módulos de 12 amperios, pero a la salida, ¿dónde está acá? Output data. A la salida en alterna, yo apenas tengo por microinversor 2.28 por microinversor, ya, ¿sí? Entonces, sí. digamos que ahí me dicen que si yo multiplico esto por 7 microinversores, 2.28 por 7 me da 1596. Como no encuentro un sistema de protección de 1596, me dicen que el sistema de protección más óptimo es el de 20 amperios. Entonces, por ramal voy a tener 20 amperios, porque ya me lo convierte directamente, ¿no? Asumiendo Ah, las probabilidades. ¿Listo? En este, ya digamos que me varía un poco, acá ya viene en español, porque pues es para nosotros. Nos dice que voltaje ajustable de 90, 160, está bueno el rango. Acá tenemos rangos de operación, nos amplían el rango de operación, ¿no? O sea, ya antes veíamos hasta 55,
Acá tenemos hasta 60 voltios. Corriente de entrada en cortocircuito, tenemos que no la bajan, ya a 13.2. Y tenemos que unidades máximas por sucursal o por ramal. ¿Cuántos puedo conectar? Máximo 4 microinversores a 8 módulos fotovoltaicos. Bien, 8 módulos correspondería a 2 módulos por microinversor, 4 microinversores. Y estos cuentan con las dos certificaciones que tenemos, 17, UL 1741 y AAA 1547. Estos serían óptimos para nosotros poderlos instalar. Entonces, para que los revisemos, miremos algunos cálculos, hagamos los cálculos con los parámetros de temperatura de nuestras zonas y miremos si estos módulos fotovoltaicos son óptimos para conectar a este tipo de microinversores. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Y un microinversor de esos cuánto puede estar costando? Con, pues, con todo el cableado y eso. Este que conecta dos módulos fotovoltaicos está costando como, ya le digo, lo digo como 1.900.000 pesos, 900 tal vez. ¿Dónde está Shopping? Acá no está. Mercado Libre en México. Sí, debe estar costando como 900.000 pesos, tal vez. O sea que estaría como por 400. 400. Acá me dicen dólares. Como 1.200.000. Pero eso que es dólares, sí. Como 1.200.000 más o menos. 1.100.000. Sale como a 500.000 pesos por cada módulo. Sale casi igual una relación, ¿no? O sea, casi es igual la relación. O sea, me refiero. Tengo un panel solar de 460.000 que me cuesta y el microinversor puede estar costando 460.000 también para ese panel. Es como la relación más o menos, casi igual. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, y una pregunta sobre el tema de que la posibilidad de mirar el sistema de conexión a la red que hay en el SENA, de eso no se ha sabido, digamos, permisos o fechas para poder hacer eso. Pues hasta ahora están con el tema de yo les envié ahorita el comunicado de la cuarentena selectiva. Entonces, que tienen que garantizar el protocolo de bioseguridad y todo eso. A nosotros nos mandaron a hacer unos cursos de 10 horas de bioseguridad. Entonces también nos están programando, porque todos tenemos que tener esos cursos, entonces nos están programando para poder trabajar con el tema de formación presencial. Entonces, pues ahí vamos, no han dicho mayor cosa todavía. Sí, profe, porque pues la idea es la práctica, ¿no? Ya llevamos a la teoría y la idea es mirarlo del tema de la práctica, a ver qué se puede ir adelantando. Sí, claro, pero pues digamos que ahí dependemos es que tanto el SENA evolucione en el tema ya habían unos protocolos, entonces con esos protocolos pues se pretendía que ya se abriera formación, en teoría ya tendrían que haber formación, pero pues ahora sacaron esto, que los profes menores de 60 años que en la casa, mayores de 60 años que en la casa, de los que tuvieran hijos, de no sé qué cuántos años que en la casa, que solamente habilitaron un 30% de la de la planta, bueno, del personal en los centros de formación. Y pues ahí vamos con el tema normativo, ¿no? O sea, pero pues yo considero que eso ya tiene que estar más o menos a mitad de septiembre ya definido. Definido bien cómo va a ser el tema. Y si entran a los centros, ¿quién da los insumos, no? O sea,
si piden que tiene que llevar, no sé, un traje antifluido, yo no sé cómo sea el tema, pues quién lo va a proporcionar, si lo proporciona el SENA o los aprendices o qué. O sea, todo eso, el tema de, si piden el tema de que tengamos que entrar, no sé, con tapetes y todo eso, pues el SENA tiene que proveer los tapetes, jabones, todo, pues todo eso pues tiene que garantizarlo. Ah, listo, profe. Entonces, pues ahí cualquier cosa estamos en contacto pues para el tema de la práctica. Ok, vale. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche para todos.